¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizarnos. Estamos abriendo las puertas de una nueva temporada de Onda Verde. Es la 10ª, 10 años aquí en Veo, en Cablevideo, haciendo el único programa de la televisión regional que aborda problemáticas socioambientales. Y como ven, empezamos distinto, presentación nueva, algunos cambios en la escenografía y gente nueva, bueno, nueva más o menos. Un poco nueva. Hemos renovado contrato por un lado y salimos al mercado de pases por otro. Hola Pauli, hola Nahuel, ¿cómo les va? Buenas noches, Buenas ¿todo noches. bien? Bueno, esto va a ser los que ponemos la cara en Onda Verde, aunque hay mucha otra gente trabajando atrás de cámara para que este programa pueda salir al aire. Estamos abriendo las puertas, decía, del 10º año de Onda Verde. Vamos a tener montones de secciones nuevas. Durante este tiempo que no estuvimos al aire, fuimos pensándola, armamos nuevos micros. Ya se va a ir enterando de a poco sobre estas nuevas secciones del programa. Pero vamos a vender el programa de hoy, si les parece, porque tenemos muchas cosas. Tenemos una entrevista que le hicimos a un investigador del CONICET, Rafael Lachmanovich. Bueno, fue noticia en este último tiempo, ¿no? La investigación que hicieron y que demuestran, por ejemplo, pequeño adelanto, que los sábalos son los peces con mayor contaminación con agrotóxicos del mundo y que están aquí en el río Salado. Le hicimos una entrevista, no dio casi entrevista a Rafael sobre este tema, hace tiempo que nos conocemos y nos dio una de manera exclusiva a nosotros. Vamos a pasar un tramo muy importante de esa entrevista que le hiciéramos hace un par de días atrás a Rafael. Pero no es lo único, hablaba de secciones nuevas. Una de ellas, ¿cuál va a ser? Una de ellas es la sección que decidimos ponerle alertados, porque justamente vamos a estar hablando, vamos a estar alertándolos a ustedes que están del otro lado sobre una problemática que la tratamos siempre, pero que quizás no siempre la encasillamos, no la englobamos. Y es una sección que va a tratar sobre crisis climática puntualmente. Vamos a hablar, no sé si todos los domingos, pero en diferentes programas vamos a abordar el tema del cambio climático, de la crisis climática. Vamos a seguir con la sección de efemérides, recordando aquellos hechos, sucesos, eventos, personas que tienen que ver con el mundo ambiental. Hoy, domingo, si nos está viendo en la primera emisión, 5 de marzo, es el Día de la Eficiencia Energética. Vamos a hablar de ello y vamos a recordar, porque marzo está plegado de Berta Cáceres, esa militante que asesinaron en Honduras, porque en marzo nace y muere Berta Cáceres. Pregunto, esas secciones de los recomendados, las luces, ¿siguen o las sacamos? Los clásicos se mantienen. Vamos a seguir con los recomendados culturales para aquellos y aquellas que quieran saber un poquitito más de lo que estamos hablando en el programa. Y también las luces. Las 3 luces del Las 3 semáforo, luces, ¿no? Las luces rojas, la luz amarilla y la luz verde los vamos a tener en el programa del día de la fecha. Con las 3 informaciones siempre, ¿no? Que planteamos durante la semana aquí en Onda Verde. Como ve, programa por parte renovado, algunas cosas continúan, pero seguimos siendo la opción de poder seguir pensando y debatiendo qué nos pasa en cuestiones ambientales a hombres, mujeres y a todas las especies en este tiempo. En la continuidad de Onda Verde seguimos de esta manera. Bueno, además de los temas que recién anunciábamos en nuestro sumario, este año cambiamos un poco el inicio y más que una editorial vamos a tener una noticia comentada, lo que nos parece que es la noticia de la semana o de los últimos días que ameritan que nos detengamos un instante. Y en realidad, por ser este el primer programa de este ciclo, del 10º año de Onda Verde, vamos a hacer una mirada de lo que pasó entre que fue nuestro último programa, ya por noviembre, después no estuvimos en diciembre, fue época del Mundial, ¿se acuerda? Aquello que nos hizo tan felices a todos. Y entre ese último programa de noviembre y hoy, diría un político argentino, pasaron cosas. Y realmente pasaron muchas cosas. Vamos a hacer un irrespetuoso recorrido sobre algunos de ellos que tienen que ver con nuestra tónica, con la cuestión ambiental. Vamos a empezar por algo que pasó acá en la provincia de Santa Fe, en el sur de la provincia, en Casilda. Fue a fines de diciembre, principios de enero, donde un grupo de vecinos no querían que se talen unos árboles que hay en un parque municipal allí en Casilda. Mientras yo voy contando esto, estamos viendo algunas imágenes que nos llegaron de Casilda, que nos enviaron.
Estos eran árboles que estaban en un parque municipal a la vera de un arroyo. Habrá que decir que además esto es un humedal y que hubo una disposición de cortar árboles, talar árboles, algunos muy pero muy añosos, para construir allí la sede o una de las sedes del Poder Judicial. De hecho, la consigna de los vecinos era tribunal sí, pero no en el parque. No era que se oponían a la construcción de un juzgado o una sede del Poder Judicial en esta localidad, sino que lo que no querían es que se hagan a este precio, cortando árboles añosos de el único parque municipal que tiene Casilda, cerca de un arroyo, que es un humedal. Hubo una serie de actividades, carteles que decían no al ecocidio, acampes, abrazo a los árboles, y lo de siempre, hubo represión y hubo judicialización. Hay todavía algunos vecinos que tienen que ir a presentarse ante la justicia ante el reclamo que ellos hicieron. Lamentablemente, la movilización en este caso contó con los oídos sordos de las autoridades provinciales, municipales y del Poder Judicial, porque igual se talaron árboles. Se habla de entre 18 y 30 árboles que se perdieron en Casilda para construir esto que tranquilamente se podría haber hecho, pero en otro lugar y no a este costo, a este precio ambiental. Mientras esto sucedía en Santa Fe, si nos vamos al sur, más que al sur, a la costa atlántica, el tema de la explotación offshore en el mar argentino también fue uno de los tópicos que fueron parte de estos últimos meses. Recuerda, nosotros lo abordamos muchas veces, hay una iniciativa para hacer, de hecho en algunos lugares ya se está haciendo, explotación subterránea, o sea, sacar gas y petróleo del mar argentino con una técnica muy pero muy agresiva para la fauna y para el ambiente de ese lugar. Ahí hubo un recurso presentado que paralizó las obras y finalmente, en estos días que no estuvimos al aire, en enero concretamente, la Cámara de Mar del Plata falló a favor de que las obras continúen, de que las obras se hagan, que la explotación suceda en este lugar, ¿no? Es otro paso atrás, es otro retroceso muy pero muy importante, aunque hay un recurso de queja presentado ahora ante la Corte Suprema de Justicia para ver si se pueden paralizar las obras, porque sería realmente un ecocidio y afectaría gran parte del ambiente del mar argentino. Mientras esto sucedía en Mar del Plata, si nos vamos a la cordillera y nos vamos a un bellísimo lugar donde con las cámaras de onda verde en alguna oportunidad estuvimos, allí en San Juan, en Jáchal, una vez más, en enero de este año, una vez más los vecinos denuncian un derrame, en este caso de cianuro. No es la primera vez que ocurre, mire, yo me anoté acá, 2015, 2016, 2017, 2021 y 2022, son años donde ocurrieron derrames en el río Jáchal, única fuente de consumo de agua que tienen los jachalenses, tanto para el cultivo como para el consumo humano. Esto pasó también en Jáchal en esta época. Y si seguimos y entramos en el marco político de la cuestión, les voy a mostrar una foto. Este que estamos viendo es Antonio Aracre. ¿Quién es Antonio Aracre? Bueno, esa foto que él se sacó y nadie lo obligó, habla a las claras, era, al menos, un ex CEO de Syngenta. Estuvo 36 años vinculado a Syngenta. Syngenta es, para aquel que no conozca, una de las mayores multinacionales de semillas transgénicas y de uso de agrotóxicos en la Argentina. ¿Por qué traemos esta foto? Porque a pesar de la enorme oposición de muchísimas instituciones científicas, ambientales, políticas, de derechos humanos, a pesar de todo ello, fue nombrado como jefe de asesores del presidente. Asume, en lugar de Juan Leunda, ¿se acuerdan, no? Era jefe de asesores, lo salpicó aquel escándalo de la visita de funcionarios políticos y judiciales al Lago Escondido y finalmente, bueno, salimos de Guatemala y parece que nos metemos en Guatepeor, ¿no? Digo, algunos de los temas que ocurrieron en estos meses, mes y medio, que no estuvimos al aire, 2 meses que no estuvimos al aire en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental. ¿Es lo único? No. Y estamos viendo como si fuera una acuarela diferentes lugares del país. Y en esta acuarela pintamos con otro color y nos vamos a Santiago del Estero. Muertes de aves del corral en Santiago del Estero luego que pasa un avión fumigador.
Es un video que lo estamos viendo, es absolutamente elocuente. Ustedes pueden ver aquí cómo el avión pasa cerca de una vivienda que está cerca de un terreno que se fumigó, pasa por el techo, nadie sabe si está fumigando o no, pero así es como quedaron las aves de corral de esa vivienda luego de la fumigación de ese avión. Penoso, peligroso, porque además uno se pregunta, ¿esto solo pasa con las aves de corral? ¿Qué efecto genera en las personas que viven allí? Mucha preocupación. Inclusive un sacerdote, el padre Raffaeli, hizo un video por redes sociales y expresaba también su rechazo. Soy el padre Sergio Raffaeli, párroco en Santiago del Estero. Quería compartirles que el pasado lunes 26 de diciembre, en el paraje San Roque, las familias de la zona han sido fumigadas vía aérea por una avioneta de un empresario francés sobre las casas, especialmente la casa de la familia de Norma Salvatierra, y al poco tiempo de que pasó la avioneta fumigando se puede ver en el video sus animalitos, las gallinas, pollitos que tenía ahí en el patio, como consecuencia del contacto con los agrotóxicos mueren enseguida. Esto es una práctica muy común en nuestra zona, especialmente entre los meses de noviembre y marzo, que es la época de las lluvias, donde los empresarios sojeros, que todos son de fuera de la provincia, utilizan este tipo de práctica agrícola. Es el padre Sergio Raffaeli y habla de lo que sucedió en enero de este año, allí en el paraje San Roque, que es en el departamento Jiménez de Santiago del Estero, y que son nada más que algunas de las muestras de lo que está sucediendo habitualmente en diferentes lugares de la geografía de nuestro país. Lo último que tomamos hoy como, insisto, algunos de los hechos ocurridos es este video que es terrible y que trascendió. A quien vamos a ver en instantes es a Laura Richardson. Es una general, o generala en este caso, del ejército de los Estados Unidos, que en un discurso dice cosas inauditas, cosas terribles que hablan a la clara de cuál es el papel geopolítico que parece que hoy, en materia política, económica, pero también ambiental, juega Latinoamérica. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. La Amazonía, el agua, el litio, bueno, está claro, ¿no? Ya no hay eufemismos, ya no hay metáforas. Vienen por nuestros recursos. No sé si se percataron, pero hubo hasta un fallido del inconsciente freudiano, ¿no? Porque dice, tenemos el litio, tenemos el agua, como si realmente fueran de ellos. Por eso decimos que todo está relacionado. Y que la presencia de un ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores del gobierno nacional, con esta geopolítica, es evidentemente poner al zorro cuidar a las gallinas, ¿no? Y por eso nos preocupa tanto, por eso nos preocupa realmente mucho lo que está pasando y donde vuelve a poner a esta zona del planeta como zona de sacrificio y zona de extracción de nuestras riquezas. Porque, lo que decimos siempre, para sacarla la sacan de la manera con menos cuidado del ambiente y de las personas y de los territorios, contaminan y se llevan toda la riqueza. Queda un pasivo ambiental muy grande en nuestro país y tampoco queda ni trabajo ni riqueza para nosotros. Por todo eso decimos que este año, a pesar de que hacer esto nos gusta y es nuestra profesión, es nuestro laburo y nos apasiona, además de todo ello, por eso decimos que es fundamental que sigamos y que tengamos al menos en la televisión regional un espacio que al menos 1 hora por semana nos ayude a pensar sobre estos temas y que ese pensamiento ojalá nos lleve a una acción. Ya volvemos.
Hola, soy León Gieco y quiero invitarlos a todos para el día 11 de marzo en Los Cardales para que exijamos el cese de la represión de quienes defienden la vida, la salud y el ambiente. Te esperamos el día sábado 11 de marzo en Los Cardales. Hablando de lo mal que estamos, ya no es la primera vez. Nos quejamos mucho y mucho del calor en esta época del año. Voy al encuentro de Nahuel porque se prende la primera luz del semáforo. Es la luz roja del semáforo de hoy. La mala noticia, Nahuel, un enero muy, pero muy caluroso. Ha sido un enero muy difícil para todos los santafesinos, sobre todo que estén viendo, porque según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, enero del año 2023 ha sido el séptimo más caluroso desde el año 1850. El mes de enero estuvo 0,87 grados por arriba del promedio del siglo XX y esta misma oficina estima que la temperatura va a subir 1,5 grados dentro de los próximos 20 años. Esto es un aviso urgente de lo que se considera una futura catástrofe ambiental. Particularmente Europa, ¿sí?, tuvo su enero más cálido desde que hay registro. Por ejemplo, en lugares del mundo como Austria, presentó temperaturas 4 grados superiores al promedio. El aumento inclusive de la temperatura tiene otros efectos, como por ejemplo un impacto directo en lo que es la Antártida, con el deshielo que se produce. Te puedo decir un dato, Ricardo, Dale. que es alarmante. La Antártida tuvo un deshielo aproximadamente de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Y para que se tenga una idea, una imagen mental del televidente que está del otro lado, la Patagonia Argentina tiene 1 millón de kilómetros aproximadamente. Para que se tenga una idea de lo desastroso que puede llegar a suceder con esto del calentamiento global y cómo afecta sobre todo al deshielo de la Antártida. Tremendo los datos que plantea Nahuel, ¿no? Y que muestran lo que se dice en la calle. ¿Quién no ha escuchado, no ha dicho en este enero qué calor, no damos más? En Santa Fe llegamos en enero a temperaturas cercanas a los 50 grados. Y mientras esto sucedía acá, en otras partes del mundo, el frío era muy fuerte. Bueno, a pesar de todo esto, hay algunas mentes pigmeas todavía que niegan la crisis climática como un hecho concreto. Hay un abogado ambientalista, se llama Enrique Viale, que estuvo diciendo este año y el año pasado también, ¿te quejas del calor? Bueno, este es el mejor de los veranos que vas a vivir de lo que te queda del resto de tu vida y que tiene que ver con lo mal que estamos haciendo las cosas. Buena elección la de Nahuel, la de Paula, de ubicar este tema en la luz roja. Es la mala noticia de la semana y con esta noticia nos vamos a nuestro primer corte. En casa, separá. Recordá que los residuos secos pueden reutilizarse y se recolectan lunes y jueves. Además, en muchos lugares de la ciudad hay campanas y ecopuntos habilitados por la municipalidad para que puedas depositarlos. Con el compromiso de todos, vamos por una ciudad más limpia y verde. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Fuerza Bruta Guaira en Santa Fe. Éxito total. Por entradas agotadas. Nuevas funciones del 7 al 12 en la Estación Belgrano. Fuerza Bruta Guaira. Anticipadas a la venta en boletería de tribus y a través de tuentrada.com. Seguramente te enteraste porque tuvo una difusión mediática muy pero muy grande, muy importante. También una difusión política. Un grupo de investigadores realizó un trabajo en 3 o 4 lugares de la cuenca inferior del río Salado. Vamos a nombrarlos porque nos parece importante. Nosotros hablamos con Rafael Lasmanovich, pero junto a Rafael, los investigadores y becarios que estuvieron al frente de esta investigación son María Rosa Repetti, Ana Cusiol, Melina Miklich, Luisina de Monte, Andrés Atademo y Paola Peltzer, que forman parte del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
de la Universidad Nacional del Litoral y también forman parte del programa de investigación y análisis de residuos y contaminantes químicos, también de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué fue lo que hicieron estos investigadores y becarios preocupados por, en diferentes momentos del año, la muerte masiva de peces? Tomaron muestras de agua, de sedimento y también de sábalos en 4 sitios del centro de la provincia de Santa Fe. Más concretamente lo hicieron en Santo Tomé, en San Justo, en Esperanza y también aquí en Santa Fe, o sea, el curso bajo del río Salado y también en un sitio del río Santa Fe. ¿Cuándo lo hicieron? Entre diciembre del 2021 y febrero del año 2022. La única entrevista exclusiva que Rafael Blasmanovic dio sobre este tema se la dio a Onda Verde. Una mañana nos encontramos con él en un escenario natural y nos contó gran parte de lo que fue esta investigación. Nosotros tenemos el laboratorio de ecotoxicología que estamos estudiando el impacto de los agroecosistemas en todo el litoral fluvial de Argentina, básicamente en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes. Así que esto era como una especie de deuda que teníamos en estos ecosistemas y lo empezamos a estudiar hace algunos años en coincidencia con esas mortandades que hubo en el 2021, en donde tuvimos oportunidad de hacer algunos muestreos y ya empezamos a ver que justamente el pez Porphyrodos lineatus, el nombre científico, podría llegar a ser un buen bioindicador. Un bioindicador es una especie, generalmente una especie animal, que son especies importantes en los ecosistemas, ya que cuando uno estudia esta especie está de alguna manera interpretando lo que va a pasar en todo el ecosistema. En el caso del sábalo, es muy conocido que es un pez que se alimenta del sedimento, con lo cual puede actuar bioconcentrado y a su vez también sus larvas o sus juveniles alimentan a otras especies predadoras, o sea que y ocupa la mayor biomasa de pesca de los ríos de Argentina, es ocupada por este pez. Se considera en ecología a esa una especie clave. Además, obviamente, tiene mucha importancia comercial. Esto hace que cumple todos los requisitos de la especie clave en el ecosistema. Después de tener estos resultados, tuvimos otros trabajos también hechos sobre el río Salado, pero sin los peces, que se hizo junto con la Universidad de San Martín y gente del INTA, en donde también en el agua habíamos detectado residuos de 30 agroquímicos, se hicieron bioensayos con los sedimentos y se encontró un nivel de toxicidad bastante elevado, que daban a entender que la calidad del agua de ese humedal no era extremadamente buena. Este trabajo que se hizo, se intentó hacer un muestreo más representativo, ya que en la anterior investigación solo habíamos podido obtener 2 muestras. Ahora lo que hicimos fue hacer un muestreo un poco más intensivo, en contacto con los pescadores, que son las personas que conocen más que nada la dinámica del río y dónde están los pesqueros y dónde se consiguen los sábalos. Entonces hicimos un trabajo que empezó en la localidad de San Justo y terminó acá donde termina el río Salado. O sea que estudiamos lo que se llama la cuenca inferior del río Salado. Ahí obtuvimos muestras en forma simultánea durante aproximadamente un mes. Obtuvimos las muestras de los distintos sitios y a su vez en esos sitios obteníamos muestras de sedimento. Esto coincidió con una de las bajantes extraordinarias del río Salado, que también era parte de la hipótesis de trabajo sobre la posible concentración de contaminantes en esta especie. Los análisis se realizaron en la Facultad de Ingeniería Química, que tienen una amplia experiencia en investigación de residuos de agroquímicos, tanto de la región como de la Argentina, y una vez obtenidos los resultados, se hizo toda una interpretación de esa información, se escribió un trabajo científico que, como todo trabajo, demoró un cierto tiempo en poderse publicar en una revista internacional, y básicamente la gran novedad que tuvo el trabajo a nivel internacional, sobre todo por eso se publicó en una revista de alto impacto internacional, es que las concentraciones
de herbicidas que se encontraron hasta nuestro entender y hasta lo que podemos ver en toda la bibliografía internacional consultada, serían los registros más altos del mundo en la actualidad, ¿no? No es el primer estudio que demuestra grados de contaminación en ríos, en cursos de agua y en peces. De hecho, hay uno que se realizó en Uruguay, por ejemplo, lo llevó a cabo Andrés Pérez Parada, que es un docente de química orgánica de la Facultad de Montevideo, de la Universidad de Uruguay. Y nosotros hemos nombrado en más de una oportunidad los estudios de Damián Marino y Alicia Ronco que hicieron en el curso de El Río Paraná. Pero acá lo grave del tema, y por eso esta investigación fue publicada en una de las revistas internacionales científicas más prestigiosas del mundo, no solo por la calidad, por la elocuencia del material y de los resultados que se obtienen de la demostración, sino porque lo que se demuestra, al menos hasta ahora, es que estos sábalos son las especies más contaminadas del mundo. Entre 3 y 8 o 9 agroquímicos se encontraron en las vísceras y en los tejidos de estos peces que son los sábanos. Bueno, ¿cuál es el origen de la contaminación? ¿Por qué un lugar que no se fumiga tiene agroquímicos? Bueno, eso fue lo que también le preguntamos a Rafael Lamanovich. Simplemente cualquier persona puede entrar en el Google Maps y observar por dónde corre el río Salado y se va a dar cuenta que corre por una cuenca que está básicamente saturada de cultivos extensivos, en su mayoría de soja. O sea que el origen de la contaminación es casi obvio, no hace falta hacer prácticamente muchas elucubraciones para saber que el origen del glifosato es de los cultivos que rodean toda la cuenca por cientos de miles de kilómetros en toda la provincia y en otras provincias también. Existen fenómenos de escorrentía, muchas veces por las lluvias, otras veces por las aguas subterráneas, por el viento. Hay autores que han estudiado y han debatido mucho sobre el tema. Si bien no estudiamos el río en su totalidad, estudiamos la última parte, viendo los resultados y haciendo algunos análisis estadísticos, se nota cierta tendencia, así sea en el curso inferior, norte-sur, o sea que se van concentrando los contaminantes a medida que discurre el río. Cuando expliqué al principio de por qué esta es una especie clave, es porque también tiene importancia económica y de alimentación, sustento en las poblaciones. Si bien es un trabajo en donde se hace un análisis de riesgo alimentario, sí se ofrecen alguna información sobre lo que se llaman las ingestas máximas admisibles, que están reguladas tanto por el SENASA, por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, y lamentablemente en casi todos los casos los valores que encontramos están por encima. El glifosato, como era de esperar también, o sea, eso no era un resultado que nosotros no lo esperábamos, está en el 100% de los peces. O sea, todos los peces estudiados durante esos 100 kilómetros de río, y el glifosato apareció de la primera a la última muestra. Después, en segundo lugar, sigue el glufosinato, y que se está utilizando mucho en el maíz y en otros cultivos. De hecho, ya lo recuerdo yo, Andrés Carrasco, hace muchísimos años, que sería de alguna manera un herbicida que reemplazaría el glifosato. Si bien aparentemente todavía eso no ha ocurrido, estos datos dan a entender que su uso es bastante importante, o por lo menos así lo demuestran estas informaciones que hacen que aparezca en segundo lugar en frecuencia de ocurrencia. Nosotros solamente estudiamos una especie de un ecosistema extremadamente complejo. Hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando, sí se corroboraron algunas hipótesis y lamentablemente se llegó a una conclusión de muchísima contaminación en un periodo de aguas extremadamente bajas. O sea, uno muchas veces en estos estudios de contaminación busca los escenarios extremos para saber cuál es el mayor riesgo esperable. Y acá creemos que estuvimos justamente ahí, en el mayor riesgo esperable durante una fuente histórica. Lo que se estudió fueron 100 kilómetros de río,
100 kilómetros de ríos estudiados y todos los sábalos que se recolectaron en diferentes lugares de estos 100 kilómetros, todos estaban contaminados. Pero más preocupante es saber que esos sábalos que este equipo de investigación analizó, se los compraron a pescadores de la zona. O sea que son los sábalos que luego usted, yo, podemos ir a comprar para el consumo humano. Es muy grave esto, porque estamos hablando de una especie que es alimento, que además exporta, Argentina exporta sábalos, que está contaminado, y que está contaminado el agua y el barro también están contaminados. Ahora, lo que decíamos hoy al principio, ¿cómo llega el contaminante? ¿Cómo llega el agrotóxico al agua si nadie va con la mochila, ningún trabajador rural va con la mochila a fumigar el agua? Ningún avión que fumiga los campos pasa por arriba del lecho del río Salado y abre los grifos para fumigar el agua. Bueno, evidentemente lo que dijimos tantas veces, ¿no? La deriva del viento, las napas, ya no hay lugar donde ese agrotóxico que muchos dicen que no hace nada, no llegue. Llega a diferentes lugares, no solo en el lugar donde se vierte ese veneno, ¿no? Y lo grave también es que este es un estudio que, como todo estudio científico, tiene un recorte, ¿no? Toma el sábalo, el agua, el barro del río Salado, pero si este estudio se hiciera, y de hecho se ha hecho, sobre la frutilla, o sobre el tomate, o sobre la lechuga, encontraríamos el mismo resultado. Encontraríamos que todo eso que también está para llevar a la mesa de nuestro comedor, también está absolutamente contaminado, ¿no? Mire, hace poco en Estados Unidos salió un estudio que dice que la mitad del pan que consumen los norteamericanos, la mitad por lo menos tiene glifosato. Y no hay todavía trigo transgénico, aunque ya se dice que algo del trigo HB4 que se fumiga con glufosinato de amonio ya se está comercializando. Pero no hay tanto, no hay trigo transgénico y sin embargo ya el pan lo tiene. Bueno, tendría varias explicaciones, la deriva del viento por un lado y porque en Estados Unidos se está acelerando el secado de ese trigo, también vertiendo glifosato. En la orina de las personas se ha encontrado también algún tipo de veneno o agrotóxico. Bueno, un trabajo fundamental que nos debiera hacer abrir los ojos, que tuvo muchísima repercusión, que salió publicado en montones de medios de todo el país, que tuvo inclusive repercusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero que como siempre no se hace nada. No encontramos todavía respuesta de alguien que diga, che, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo empezamos a trabajar para que esto no suceda? Y eso es lo que realmente nos preocupa. Vamos a seguir profundizando sobre este tema porque tenemos los recomendados culturales y en este caso tenemos un libro que nos puede servir para seguir pensando sobre esta temática, ¿no? Podría ser una bibliografía complementaria al estudio que realizó el CONICET. Es un estudio, este caso realizado en el país de Colombia, en el país vecino, hermano, podría decirse, y este autor, Jaime Fernando González Mantilla, escribió el libro Contaminación de las aguas con glifosato y sus efectos tóxicos en ictiofauna nativa de Colombia. En este libro justamente también se menciona que el glifosato se encontró en peces específicamente comerciales de lo que tiene que ver con Colombia. Este autor hace una selección de 4 de las especies con mayor interés comercial de los distintos niveles de toxicidad que cada uno presenta, mostrando así la sensibilidad que tienen frente a la exposición del glifosato. Mantilla, al final de este texto, concluye con que no es necesaria una alta exposición del herbicida. Con pequeñas dosis es suficiente para llegar a contaminar al ejemplar e incluso para matarlo. Con el libro podemos conocer un poco más sobre los efectos que tiene justamente este herbicida sobre los peces y cómo esto llega del agua al pez y, como decía Ricardo, el pez que es consumido por nosotros. Y cómo esa contaminación, al ser indirecta un poco, claro, también nos termina afectando. Está interesantísimo esto que traes, penoso pero interesante, porque esto quiere decir que la preocupación que había en Uruguay, que Marino tiene con el Río de la Plata, que el Armanovich y su equipo tiene con el Río Salado, también está en Colombia, ¿no? O sea que es un fenómeno que sucede en muchísimos lados del mundo. Por eso es muy importante esto. Es un recomendado cultural que tenemos, un libro
para poder seguir profundizando sobre el tema. Repetirnos cómo se llama el libro por si algún televidente quiere acceder a él. Lo repito y también les comento que se puede conseguir fácilmente por internet. Es Contaminación de las aguas con glifosato y sus efectos tóxicos en ictiofauna nativa de Colombia, del autor Jaime Fernando González Mantilla. Gracias, Nahuel. Este año, decíamos, tenemos nuevas secciones. Una de ellas que va a abordar el tema de la crisis climática. No es la única, mire, le adelanto, prepárese para jugar. Porque a partir de la semana que viene o la otra aparecerá una sección donde vamos a resucitar un juego. No hablo de Nahuel, no hablo de Paula, pero sí de quien conduce este programa porque tiene que ver con nuestra generación. Pero hoy entramos en esta nueva sección, Alertados, así dijo Paula en el sumario que se llama. Vamos a hablar de crisis climática o de cambio climático. Salieron a la calle, Nahuel, es así, ¿no? Anduvimos en la calle, más precisamente en la costanera. Anduvimos. ¿En la costanera santafesina? Estuvimos hablando. Paula y Nahuel salieron con nuestras cámaras de Onda Verde y le preguntaron a la gente qué entienden, qué conocen, qué saben sobre crisis climática. ¿Me quieren contar, saben ustedes qué es la crisis climática? ¿Lo escucharon alguna vez al término, me imagino? Sí. Imagino que es la crisis en base a los climas que tenemos, en los diversos climas que tenemos en el mundo. ¿Y por acá? Considero que debe ser las diferencias que va sufriendo el clima a través de los años, cómo se va modificando, los calores más fuertes, los fríos más fuertes y cómo va cambiando todo. ¿Qué sabés vos de crisis climática? Yo desde mi lado, siendo estudiante de diseño de indumentaria, lo veo mucho desde el lado del fast fashion, que es la moda rápida, la cual genera mucha contaminación al generar residuos constantemente. Bueno, es algo que nos está afectando. Lo vemos cómo ha cambiado el clima, que no es como atemporal, ya no tenemos un verano bien definido, tenemos bajas, altas temperaturas, afecta al ecosistema. Todo esto que está repercutiendo y que vemos en la vida cotidiana. No tanto por lo que se comenta mundialmente, sino lo que estamos viviendo regionalmente. Creo que estamos muy desinformados todavía, a pesar de que hay mucho al alcance, hay mucha gente que por desinformación quizás, más que por no interesarle, sigue cometiendo errores o no colabora con la causa, digamos. Yo principalmente informarme sobre los temas, mirando los noticieros, buscando información en internet y también informar a mis amigos o a mis compañeros sobre lo que está pasando para que sean conscientes de que nosotros informándonos de lo que está pasando ya es aportar un granito de arena a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mire, individualmente uno ve el manejo de los residuos domiciliarios, que es un ejemplo patético de la cantidad de plásticos y desechos que se generan y que van a un depósito común. Yo siento que no hago mucho, pero por mi parte lo único que trato es de no contaminar, no tirar basura, no cuidar, digamos, lo que tengo y comportarme de la mejor manera posible. Y a mí nadie me enseñó sobre el cambio climático. Es algo que vas aprendiendo en redes sociales o por el mismo habla con las demás personas, pero no es un tema que se trata porque justamente no le conviene a nadie. Nosotros en nuestro pueblo separamos la basura. Todo lo ¿De qué pueblo sos, perdón? San Jerónimo Norte. Separamos lo que es reciclable de orgánico de inorgánico, porque se nos pide y está buenísimo. Aparte hay días para sacar y para colaborar desde ese punto. Y bueno, cuando estaba la época de la pandemia, algo muy simple como cortarle los elastiquitos a los barbijos, porque después, bueno, te decían que podían terminar en un lugar que no correspondía, mostraba a los animales dañados por eso, las aves, toda la parte acuática con los barbijos enganchados y bueno, todo lo que pasaba. Entonces, esas pequeñas acciones que uno puede tomar desde la casa y que no cuesta nada. Ahí veíamos qué conocimiento tiene la gente sobre crisis climática. Tampoco está mal que la gente no sepa mucho, porque hay mucha negación sobre el tema, ¿no? Hay muchos políticos, ¿no? Recordemos que Trump, por ejemplo, Milei en la Argentina, dicen que es un invento y que no existe, y que son voces que muchas veces llegan y mucho a las personas. Ahora, si tuviéramos que hacer una definición exacta, correcta, etimológica de crisis climática, ¿por dónde pasa?
iríamos principalmente por lo que escuchábamos en las entrevistas, en las encuestas. La gente tiene una idea, pero a veces está bueno definir, y lo podemos definir de alguna manera a la crisis climática, al cambio climático, como estos cambios justamente que se producen, no solamente en las temperaturas, sino también en los patrones climáticos. O sea, qué temperatura, qué clima deberíamos tener en cada momento del año, por ejemplo. Y este cambio es causado, que es algo que no muchas personas saben, por la emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases son básicamente dióxido de carbono y metano, que son gases que se producen cuando manejamos, cuando vamos en un colectivo, en cualquier vehículo, también por los vertederos a cielo abierto, las chimeneas de las fábricas, por ejemplo. Las chimeneas también. Y todos estos gases, cuando se emiten, van generando una especie de capa, como una manta, alrededor del planeta, que hace que se condense de alguna manera el calor del sol, y eso va a generar de manera automática un aumento en las temperaturas. ¿Por qué lo contamos? Porque es importante que todos sepamos de qué hablamos cuando hablamos de crisis climática. De qué hablamos y qué podemos hacer también para eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos no hacer? Porque es importante entender que sí, es un cambio, un compromiso muy fuerte que tienen que hacer los gobiernos de cada país, las empresas de cada país alrededor del mundo, pero también es un cambio individual que debe empezar por nosotros. Como decimos siempre, un pequeño granito de arena puede hacer un gran cambio. Y de eso vamos a hablar en otras presentaciones de esta sección, ¿no? Por supuesto. De cómo aportamos para que esto no siga sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué podemos hacer al respecto? De hecho, hoy tenemos una sección de efemérides, vamos a hablar de eficiencia energética, porque Paula hablaba de los gases que se vierten al ambiente. Muchos de ellos son por el uso de una energía vetusta, de energías por petróleo o por gas que ya no debieran usarse más, sobre todo en países como el nuestro, que tenemos la posibilidad de tener energías renovables en todos lados. Nadie habla tampoco que no haya fábricas, sino de cómo producimos y qué quemamos. Bueno, de eso va a hablar este micro de aquí en adelante, ¿no? Por supuesto. Gracias, Pauli, porque sabés que, hoy no me olvidé de decirlo, pero el cambio climático, la crisis climática, no es algo a futuro. Algo que decimos, uy, por las generaciones futuras. Ya está viviendo con nosotros. Hay que aprender a convivir con él y además hay que tratar de no incrementar este tema. Me voy con Nahuel, permiso, Pauli, Me voy con Nahuel, segunda luz del semáforo, luz amarilla. ¿Me va a hablar de cannabis? No precisamente del acto de fumar cannabis, sino que más que nada el año pasado, en el año 2022, se aprobó el proyecto de ley que se permite la producción de cannabis medicinal y caño industrial. Ahora, ¿cómo se produce esto? Puede ser tanto en interiores como en exteriores. ¿Y qué ventajas trae cada uno y qué beneficios puede traer al medio ambiente sobre todo? Por ejemplo, si nos centramos solamente en lo que tiene que ver con el cultivo en los exteriores, hay aspectos tanto positivos como negativos. Si tomamos solamente los puntos positivos, podemos mencionar que puede requerir hasta 140 veces menos electricidad que plantar en interiores. Ahora, si tenemos en cuenta lo negativo, preocupa el uso del agua, porque una planta de cannabis puede llegar a consumir hasta 23 litros de agua por planta. Para tener una comparativa, la planta del vino consume solamente 10 litros. Entonces, esto es un tanto alarmante. Hay aspectos positivos, requiere menos electricidad. De un lado, lo que generalmente se da es que se hace en interiores, pero llevándolo al exterior trae esta ventaja, requiere menos electricidad, pero también requiere más agua. Entonces, ahora, al ser algo tan nuevo, la regulación se dio hace tan poquito y la prohibición sobre el cannabis tuvo tantos años que los estudios son muy incipientes. Entonces, estos datos se pueden ser contrarrestados con nuevos estudios que pueden llegar a ser dentro de los próximos años. Bien, estaba pensando, nadie está diciendo que no se haga cultivo de cannabis, sobre todo cuando tantas familias que lo necesitan desde el punto de vista medicinal han luchado durante años para evitar prejuicios, sino lo que decíamos recién con Paula en el micro o en la sección de crisis climática. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo producimos para que esto a su vez no afecte el ambiente? Con esta idea nos vamos a un pequeñísimo corte, el último del programa de hoy. Ya volvemos.
logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Tercer y último bloque del programa de hoy. Insisto, si nos ven la primera emisión, la que sale el domingo a la noche. Hoy es 5 de marzo y hoy, durante todo el día, en todo el mundo, reflexionamos sobre cómo emplear mejor la energía. Lo que decíamos en nuestra sección de crisis climática. Cómo ser más eficiente con el uso de la energía. Hoy es el día de la eficiencia energética. Pensamos en definirla, ¿no? Nuestra obsesión por definir los temas. Pero más que definirlo nosotros, nos vamos a ir a un material de archivo. En el año 2018, en un polo comercial que Santa Fe tiene y donde se ha hecho muchísimo de ello, se alimenta con energía sustentable, le hicimos una entrevista a René Galiano. René Galiano es un experto en energías renovables, 30 años estuvo trabajando en el sistema energético en este tema y él nos define en un poquito más de un minuto de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética. La eficiencia energética es una energía renovable más. ¿Por qué? Porque de la eficiencia energética, que es dinámica, que crece con la tecnología, que cada día es más eficiente en un motor, en un aire acondicionado, en la iluminación, en tantos aspectos de la vida, hace que cada día podamos vivir mejor con menos gasto de energía. Y cuanto menos energía gastemos para vivir mejor y tener todos los servicios, quiere decir que estamos dependiendo cada vez menos de lo que dependemos hasta ahora en nuestra matriz energética nacional, que es tremendamente absorbida por el gas y los combustibles fósiles. Me parece que hay una especie de inconsciente colectivo que cuando habla de eficiencia energética habla de no vivir tan bien. No está relacionado, ¿no? Nada que ver. La eficiencia energética significa vivir igual o mejor con menos gasto de energía. No significa ahorrar, apagar la luz y vivir a oscura o desenchufar la heladera para que no gaste. No, al contrario, significa vivir mejor con menos energía. Clarísimo, Galiano, ¿no? En el concepto de que no estamos hablando de vivir peor, sino de cómo hacemos para relacionar el confort, lo que necesitamos para vivir bien, sin por eso derrochar o consumir mal. Mire, lo que dijimos tantas veces, el mundo ambiental tiene siempre un triángulo y tiene como 3 vértices. Uno de ellos es el Estado, otros son las empresas y otros somos nosotros los ciudadanos. Desde hace un tiempo los estados empiezan a ser más conscientes sobre la necesidad de generar energías limpias, pero falta. Por ejemplo, cerca del 15% de la demanda total de nuestro país, de la Argentina, es abastecida por energía renovable. Es poco, aunque si lo comparamos con un par de años atrás es bastante más, pero falta todavía. Quiere decir que el 85% de la energía la seguimos produciendo con petróleo, con la quema de fósiles y demás. Se aumentó, pero falta. La idea es llegar al 2025 al 20%, que estaría buena, aunque sigue siendo poco, pero bueno, es una meta al menos alcanzable. Sobre todo en un país como el nuestro, que podemos hacer energía con el viento, con el sol, con los cursos de río, con los residuos, y sin embargo seguimos apostando, por ejemplo, a Vaca Muerta, que puede ser una solución desde lo económico, pero que es apostar a viejísimas recetas. La Municipalidad de Santa Fe tiene algunos proyectos por ahora interesantes, como que, por ejemplo, toda empresa constructora que edifique un edificio en Santa Fe tiene que tener pensado que parte de la energía de ese edificio tiene que ser con energías limpias y que toda nueva dependencia municipal debe ser alimentada con energía renovable. Es un proyecto que ojalá se cumple. Y lo que no entendemos es lo que ha hecho la provincia, ¿no? Que suspendió el proyecto de prosumidores
con el cual si yo tenía energía solar en mi casa, además de alimentar mi casa, podía inyectar en la red y se me descontaba dinero en la factura porque inyectaba en la red de energía limpia. Un buenísimo proyecto, no me importa quién lo hizo, qué partido político lo hizo, que lamentablemente ahora se dio de baja en la provincia y que uno no encuentra explicación de por qué se suspendió. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, poco también, y tenemos que empezar a hacer algún tipo de energía limpia en nuestras casas y de ser más eficiente, de apagar aquella fuente de energía que no usamos cuando la desperdiciamos, ¿no? Quiero seguir pensando sobre este tema y me dijiste que hurgando y hurgando encontraste una charla que habla sobre esto. Encontramos una charla TED que es súper interesante, es simple, es dinámica, se llama La energía del mañana y la cuenta Leandro Magri, que Leandro es un ingeniero químico y es director y cofundador de una empresa que se llama Colectando Sol. Es una empresa, Colectando al Sol, que se dedica al estudio de metodologías de la investigación del aprovechamiento social, una cuestión muy importante de la energía solar, un poco de lo que hablabas, lo que mencionabas hace un ratito nada más. Y durante toda la charla, durante esta exposición, Leandro explica que el consumo de energía fue aumentando a lo largo de la historia y con el crecimiento de la población, ¿no? Con el aumento de los seres humanos, y cómo también a lo largo de la historia las personas fuimos encontrando distintas alternativas, podríamos decir, para la energía. Primero en el calor, con el fuego, más tarde apareció el carbón, después el petróleo, y él plantea en esta charla que ahora es el momento de que empecemos a utilizar la energía solar. Y esta perspectiva social de la empresa es importante porque plantea un uso colectivo de la energía, es decir, producir y compartir con mis vecinos esa energía que estoy generando, de alguna manera inyectarla, suministrarla a una red que compartimos entre todos, y es de esta manera que un hogar se puede convertir en un productor y un generador al mismo tiempo de energía eléctrica. Los prosumidores, que hablábamos recién. Exactamente lo mismo. Lo que existía en la provincia de Santa Fe y que desde hace un tiempo, proyecto buenísimo que sacaron, ¿no? Es una charla muy interesante, es cortita, es simple y explica esto y da una versión futurista, podríamos decir, de las nuevas energías. Ojalá contagie. Recordame o recordarle a la gente cómo llegó a esa charla. El nombre de la charla es La energía del mañana por Leandro Magri y la pueden encontrar de una manera muy fácil. Se meten a YouTube y en el buscador ponen este nombre, La energía del mañana. Es una charla TED y es muy simple, es cortita y es maravillosa. Perfecto. 3 y 4 de marzo son fechas que nos llevan a recordar a Berta Cáceres. ¿Te acordás quién es Berta, no? Era una líder de pueblos originarios, estuvo 20 años defendiendo el territorio del pueblo lenca, de este pueblo originario en Honduras, una líder indígena que denunció durante toda su vida lo perjudicial que son las represas, hablando de esto, ¿no? De las energías, las represas. Tanto lo denunció que la asesinaron porque era una de las voces que más alertaba sobre este tema. Y su asesinato vuelve a mostrarnos cuánto le molesta al poder la coherencia y la persistencia de algunos líderes ambientales. Queremos recordarla de esta manera a Berta Cáceres. Berta había nacido un 4 de marzo en un valle donde se asienta La Esperanza, una comunidad del departamento de Intibucá, en Honduras. Fue madre de 4 hijos, trabajó por los movimientos campesinos y luchó por las reivindicaciones de las mujeres. Líder indígena, durante más de 20 años defendió el territorio y los derechos del pueblo lenca en el occidente hondureño. Cofundadora en 1993 del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares. Junto a esta organización, promovió campañas contra los megaproyectos hidroeléctricos que perjudicaban la tierra de las comunidades aborígenes locales y violaban los derechos ambientales. En 2009, había participado en la lucha contra el golpe de Estado en Honduras, que significaba la puerta de acceso del extractivismo y el saqueo de los territorios indígenas. Luchó contra dueños de plantaciones, madereros ilegales, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que pretendían cortar el suministro de alimentos y agua a las comunidades indígenas.
DESA es una empresa hidroeléctrica que pretendía imponer el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Hualcarque, un río sagrado que recorre territorio indígena lenca. La población local no fue consultada previamente y se opuso al proyecto. Berta Cáceres lideró esa oposición. Su campaña contra Agua Zarca le llevó años, le valió un premio y le quitó la vida. En 2015 recibió el Premio Ambiental Goldman, que es el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Para Berta, ese galardón significó un reconocimiento por su sacrificio y compromiso por la protección de la tierra y de la defensa de los derechos de grupos indígenas hondureños. Para oponerse a la construcción de la represa Agua Zarca, presentaron denuncias oficiales y organizaron bloqueos de carreteras para impedir el paso de los trabajadores al sitio de la construcción. Un 3 de marzo de 2016, varios atacantes no identificados entraron a su casa y la asesinaron. Hacía 7 años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al gobierno de Honduras que le otorgaran protección policial por las amenazas reiteradas a su vida, pero los gobernantes habían desatendido ese pedido. 2 años después, en noviembre de 2018, un tribunal hondureño condenó a 7 hombres, quienes se determinó habían sido contratados para matar al ambientalista. En junio de 2022, el Tribunal de Sentencia de Honduras condenó a 22 años de prisión a Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la hidroeléctrica DESA, por ser el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. El exdirectivo había sido un oficial de inteligencia del ejército hondureño y utilizó sus contactos militares para planificar el asesinato. Laura Zúñiga, la hija de Berta, cuenta que Berta andaba a los caminos que unen a las comunidades, animaba las luchas en defensa de los derechos de los pueblos, llamaba a las mujeres para que salieran de sus casas, les agarraba la mano y juntas encabezaban las manifestaciones. Ella era una mujer que desafiaba a grandes poderes. La guardiana de los ríos es hoy un símbolo de lucha y resistencia. Ahí está Berta, marzo está repleto de Berta Cáceres. Nacía un 4 de marzo, la asesinaron un 3 de marzo. El año pasado decíamos que estaban presos los autores materiales. Bueno, este año 22 años de prisión para el autor intelectual, que es Roberto Castillo, el expresidente de la compañía hidroeléctrica que Berta denunciaba. En parte al menos se hizo justicia. Y para seguir pensando y hablando de Berta, ¿qué nos sugerís? Les queríamos recomendar un libro que se llama justamente ¿Quién mató a Berta Cáceres?, escrito por Nina Lakhani, que es una periodista estadounidense que fue una de las únicas periodistas que no solamente estuvo presente en el juicio realizado en el año 2018 por el asesinato, sino a lo largo de la vida y de la lucha de Berta Cáceres. Es un libro que va a seguir la vida y la muerte de ella y todas las cosas a las que se tuvo que enfrentar, un poco de lo que decías antes, las grandes mafias que no convenía que ella exponga qué es lo que hizo y lo que resultó en su trágico final. Instituciones del gobierno, instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Ejército de los Estados Unidos, sicarios, mafias de drogas y demás, a todo esto se tuvo que enfrentar y es lo que se retrata en este libro, lo que se documenta. Les recordamos el nombre, Dale. ¿Quién mató a Berta Cáceres? Buenísimo. Por Nina Lakhani. Lo pueden encontrar en librerías y si no también, si se dan un poco de maña para buscar, está disponible en internet. Y aprovecho que estás acá, ya estamos casi en el epílogo del programa, para presentar la luz verde del semáforo. Se nos prende la luz verde, la que nos das paso, es la buena noticia de la semana. Y la buena noticia de la semana está relacionada un poco, o podríamos relacionarla con que a veces nos encontramos con que luchamos con las cuestiones que nos parecen injustas y muchas veces no encontramos un resultado favorable, pero esta vez sí pasó. Bien. Y el escenario fue en España, porque un grupo de ambientalistas logró detener en Madrid la tala indiscriminada de miles de árboles. Esta decisión tomada por las autoridades de Madrid, de España, fue tomada 2 días después de la manifestación y las movilizaciones que se hicieron
a raíz de esto, justamente, del enorme rechazo que las personas, los vecinos, grupos ambientalistas presentaron frente a un proyecto que iba a talar un parque y cientos de árboles para poder construir una ampliación de la línea del metro de la ciudad. Así que es una buena noticia que destaca la importancia de la toma de acción de todos y cada uno de nosotros con un resultado más que favorable. Algo similar pasó en Casilda, pero con otro tipo de resultado. Con un resultado muy distinto. Al menos acá pudieron detener. Le damos la entrada a Nahuel, que entre ya en el final del programa porque nos estamos despidiendo. Bueno, ¿todo bien? Estuve tranquilo. ¿Dolió? No, fue rápido, sencillo. Bueno, mejor así, Despachado como médico. Entonces, la semana que viene. La semana que viene estaré aquí. También vos, ¿no? Por supuesto. Y con esta idea entonces nos despedimos. Tan solo por 7 días, si le pareció bueno, si le pareció que sirvió, el domingo que viene, aquí por Veo, nos encontramos en un nuevo programa de Onda Verde. Será hasta entonces. Gracias por todo.